En esta lección, usaremos Desmos.com para determinar la probabilidad de una suma de una muestra, y también para determinar una suma, es decir, 1,5 desviaciones estándar por encima de la media de las sumas. Para empezar, vamos a revisar el teorema límite central para las sumas. El teorema del límite central para las sumas dice que si sigues dibujando más y más muestras de tamaño n con un n suficientemente grande, y tomando sus sumas, las sumas forman su propia distribución, la distribución del muestreo, que se aproxima a una distribución normal a medida que aumenta el tamaño de la muestra. La distribución normal tiene una media igual a la media original multiplicada por el tamaño de la muestra, indicado por n veces mu sub x. Y la desviación estándar es igual a la desviación estándar multiplicada por el cuadrado raíz del tamaño de la muestra, indicado por el cuadrado de n veces sigma sub x. Así que volviendo a nuestro ejemplo, comencemos por determinar la media de las sumas, así como el estándar desviación de las sumas. Indicaremos la media de las sumas como mu sub la suma de x, que es igual a n, el tamaño de la muestra de 50, veces la media de la distribución original, que es 88. 50 veces 88 es igual a 4400. Y ahora encontraremos el desviación estándar de las sumas, indicada por sigma sub sum de x, que es igual a la raíz cuadrada de n, que es la plaza raíz del tamaño de la muestra, o la raíz cuadrada de 50, veces la desviación estándar de la distribución original, que es 12, que danos 12 raíz cuadrada de 50, que simplifica, pero no hay necesidad de simplificarlo. Ahora, para la parte A, se nos pide para encontrar la probabilidad de la suma de los 50 valores es inferior a 4350, que podemos indicar como la probabilidad de que la suma de x sea menor que 4350. Y ahora vayamos a Desmos.com, grafiquemos la distribución de las sumas, luego determinemos su probabilidad. Para empezar, vaya a Desmos.com. Haga clic en Calculadora gráfica. Haga clic en Mostrar teclado en el cuadro esquina inferior izquierda. Haga clic en Funciones. Haga clic en la ficha Distribuciones. Haga clic en Distribución normal. Ahora entramos en la media y desviación estándar. Y de nuevo, la media es 4400, la desviación estándar es 12 raíz cuadrada 50. Ahora hacemos clic en el botón de ajuste de Zoom, que es la lupa de la celda 1. Y ahora tenemos una buena distribución de las sumas. A continuación, haremos clic en el botón Buscar cuadro probabilidad acumulada en la celda 1. Es decir, de forma predeterminada, el min es infinito negativo, el máximo es infinito positivo, lo que resulta en toda la zona debajo de la curva sombreada, que es igual a 1. Y ahora para encontrar la probabilidad que la suma de x es menor que 4350, dejamos el mínimo en el infinito negativo y cambiamos el máximo a 4350, de nuevo, porque tenemos el suma de x menos de 4350. Cerremos el teclado de Desmos. Observe cómo se sombrea el área debajo de la curva a la izquierda de 4350. Y la probabilidad se muestra en la parte inferior de la celda 1. A 4 decimales tenemos 0.2778. Que es igual al 27,78%. Para B, se nos pide que encontremos la probabilidad de que la suma esté entre 4300 y 4450, que es la probabilidad de que la suma de x sea mayor que 4300 e inferior a 4450. Así que volviendo al gráfico, cambiamos el mínimo a 4300. Y cambió el máximo a 4450. Cierre el teclado de Desmos. Observe cómo el área debajo de la curva está sombreada entre 4300 y 4450, que representa una probabilidad que estamos buscando. La parte inferior de la celda 1 a 4 decimales, tenemos 0.6029. Que es igual a 60.29%. Para la parte 100, se nos pide encontrar la suma que es 1,5 desviaciones estándar por encima de la media de las sumas.
Así que la suma que estamos buscando para la suma de las piernas es igual a la media de las sumas, que es 4400. Mirando nuestras notas a continuación, esto se indica por n veces mu sub x. Y luego tenemos más la z-score, que es 1.5. Porque la suma que estamos buscando es de 1,5 desviaciones estándar por encima de la media de las sumas. Y luego tenemos veces el desviación estándar de las sumas, que es 12 raíz cuadrada 50. Que a continuación se indica por la raíz cuadrada de n veces sigma sub x. Ahora, volviendo a la calculadora, puede hacer clic en la celda 2 y escribir 4400 más 1.5 veces 12 raíz cuadrada 50, entrar. Enter. Que a un decimal es de aproximadamente 4527.3. 0.3. Espero que hayas encontrado esto útil.